En los versículos del sermón pasado, que fueron los versículos del 6 al 11, el énfasis estaba marcado en cómo Dios no tendría o no tendrá favoritismos el día del juicio final. Vimos que Él pagará conforme a nuestras obras y que no tendrá ni el más mínimo detalle, no tendrá ningún detalle que tenga que ver con acepción de personas. En el día de hoy el énfasis va marcado hacia la responsabilidad del hombre y Pablo deja sin piso ahora a sus lectores en Roma, el cual están compuestos por judíos y griegos o judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no son judíos. Un ejemplo claro somos aquí. Todos aquí son gentiles. Seas de Barranquilla, seas de Bogotá, seas de los Santanderes, seas de Boyacá, seas de donde sea, eres un gentil si no eres judío. ¿Verdad? Por un lado, se refiere a los griegos o a estos gentiles como los sin ley. Y es claro que podamos leer y que leamos con lectura crítica, clase de español, hermanos, lectura crítica. Pablo no está diciendo aquí que los gentiles no tienen ley. Él lo que está diciendo aquí es que los gentiles están sin la ley. Son dos temas absolutamente diferentes. Y a los judíos se refiere como los que están bajo la ley. En ambos casos terminarán juzgados y condenados porque en ambos casos, cualquiera que sea la situación de cada uno de ellos en Roma, están sin excusas, como he titulado este sermón. Dios no tiene favoritos y por lo tanto ustedes no tienen excusas, tengan o no tengan la ley, porque el trabajo de esa ley precisamente era condenarlos, no salvarlos. Otro dato importante que no se puede dejar de lado para la mejor comprensión de esta porción de Romanos es que la ley a la que Pablo se está refiriendo es a la ley de Moisés, el cuerpo de mandamientos entregados por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Así que, a no ser que Pablo mencione una característica adicional general a la palabra ley, entonces debemos asumir que cuando Pablo está hablando de la ley, está hablando precisamente de la ley de Moisés particularmente. Por otro lado, o por eso más bien, no es que Pablo esté condenando a los gentiles de ser gente sin ley, como lo acabo de decir, como unos forajidos y tremendos de criminales, sino de ser gente que no está en la ley por definición, ya que como gentiles no poseen la ley de Moisés. Ninguno podía llegar donde un gentil a exigirle lo que exigía la ley de Moisés, porque precisamente no era judío. La ley de Moisés estaba dada solamente para los judíos. Están alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, recuerden que en ese tiempo, Pablo escribiendo a los Efesios, ustedes estaban separados de Cristo. Y Pablo está escribiendo a los Efesios, el cual es un pueblo gentil. Y él les está diciendo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En contraste a esto, los judíos viven en la esfera de la ley y dentro de los límites definidos por la misma ley que Dios les entregó. Desde el punto de vista judío, la diferencia entre poseer o no la ley era absolutamente básica. Ellos aseveraban que el gentil solo podía experimentar el favor de Dios tomando el yugo de la ley y sometiéndose a ella. El gentil iba a ser bendecido siempre y cuando se vinculara a la ley de Moisés. Fuera de Israel, de la esfera de la ley, no había salvación según los judíos. Mientras que ellos mismos, al considerarse dentro del ámbito de la ley, solían decir que la salvación prácticamente ya estaba asegurada.
Ellos creían que por haber nacido de Abraham, ¿verdad? Del linaje de Abraham, ya por eso técnicamente, ya prácticamente su salvación era segura. Esta es la apertura de Pablo para sus lectores en la explicación de lo que significa el Evangelio. Dijo primeramente que Dios se le ha revelado a todos sin excepción, aún a través de la creación, que lo han negado aún en la naturaleza de sus cuerpos, que los moralistas no son mejores y ahora la ley que los condena o que los juzga no es la base de su salvación. Pablo lo que está haciendo es una tesis, Pablo lo que les está presentando a ellos es una doctrina, una carta absolutamente donde primero lo que Pablo está haciendo es destrozando sobre las cosas o las cosas sobre las cuales ellos están poniendo la esperanza. Eso es una buena manera de hacer apologética, es comenzando sobre lo que tú crees. A veces nosotros cuando queremos defender nuestra fe queremos hablar más nosotros. Espera a que el otro te hable. Analiza lo que él te está diciendo. Examina dónde está poniendo su fuente y sus bases y desde ahí ataca la idea, pero normalmente tendemos a atacar a la persona. Nosotros no podemos estar atacando a personas como si fuéramos superiores. Atacamos las ideas de las fuentes mismas de ellos. Hay muchos apologistas que se creen apologistas y nunca han leído las cosas que ellos mismos refutan. Nunca leen las fuentes originales de lo que ellos mismos refutan. Y eso sí que es lamentable, sino que se la pasan es replicando todo lo que el mundo dice. Si tú no has leído, es más honesto que tú digas, sabes que no conozco eso, no te podría hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo le está hablando a judíos y a gentiles. Y él está destrozando todo. A los gentiles le está diciendo, ellos no están bajo la ley, pero lo que ellos hacen según sus conciencias es como ley para sí mismos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. O sea que ellos no están bajo la ley, pero no quiere decir que no tengan una ley. Ellos tienen una propia ley. ¿Sí ves? Y a los judíos toma la ley de Moisés y se la refuta. Pablo está dejando sin piso tanto a judíos como gentiles que están allá en Roma. En resumen, todas estas sin excusas, o todos están más bien sin excusa, y ahora entra a definir a cada uno de los que de una u otra forma están bajo la ley o están sin la ley, con el fin de tumbarles el fundamento equivocado que pueden tener algunos de los que están en Roma e ir construyendo hacia el fundamento necesario del Evangelio que todos los romanos lectores de esta carta y nosotros necesitamos. Hermanos, por eso mi tesis en la mañana de hoy dice que sin importar cuál es el fundamento de tu salvación, escucha bien, hermano, hermana, visita que estás aquí, y tú que no eres creyente, sin importar cuál es el fundamento de tu salvación, si no es el Evangelio, entonces no tendrás excusas. Sin importar cuál es el fundamento de tu salvación, si no es el Evangelio, entonces no tendrás excusas. Aquí entre nosotros puede haber creyentes nominales, es decir, que dicen ser evangélicos o cristianos porque han estado toda la vida yendo a iglesia. Pero eso no es lo que significa ser cristianos. Hay creyentes genuinos, tal vez, que saben que la salvación es solo por la gracia, pero que sin embargo puede haber prácticas en sus vidas que apuntan a que es necesario hacerlo para no perderla. Hay escépticos de entre nosotros que pueden pensar, ¿por qué solo el Evangelio? ¿Qué pasa con las otras religiones? Pero también hay incrédulos aquí que pueden pensar que si no es su moralidad, entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Así que este texto es para todos los presentes, independientemente en qué silla está sentado. Y yo quiero presentar este sermón con las mismas dos ideas que Pablo las presenta a su audiencia. La primera de ellas es que sin excusas para los que están bajo la ley. Sin excusas para los que están bajo la ley. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora, el apóstol comienza a desglosar su argumento inicial contra gentiles, que son los griegos, y contra los judíos, ¿verdad? Y como ya es de costumbre, se refiere primeramente a los suyos, a los judíos, porque primeramente la salvación entró por los judíos, primeramente la condenación también entró por los judíos. Las enseñanzas
judías aseguraban algunas cosas, haciendo a todo aquel que nace judío seguro de la salvación de Dios. Ellos creían que por haber nacido ya eran seguros. Al nacer dentro del pueblo del pacto, estudiabas y escuchabas la ley todo el tiempo y según sus enseñanzas, esto ya te podría justificar delante de Dios. La palabra que Pablo usa aquí como justificados es la que significa hacer acepto, justificar, declarar justo. En ese sentido, lo que Pablo está refutando es la enseñanza rabínica que seguro se había escuchado mucho entre sus lectores romanos, que el oidor de la ley de Moisés no es lo que te justifica delante de Dios. No es lo que te justifica delante de Dios. Pablo está refutando de que aquel que solo es oidor no queda justificado necesariamente, o no queda justificado de ninguna manera. No es lo que te vindica solamente porque la has escuchado y porque naciste dentro de la promesa por ser judío. Una de las veracidades de este argumento es porque quien está escribiendo la carta era judío de judíos, hebreo de hebreos, de todos el mayor fariseo. Noten y recuerden lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Él dice, circuncidado a los 8 días, se está autobiografiando, está haciendo una autobiografía, circuncidado a los 8 días de nacer. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea que el que está escribiéndole a los de Roma no es Juan de los Palotes, no es cualquiera que se cree superior, es una persona que públicamente era lo que estaba diciendo. ¿Y por qué lo sé? Porque Dios permitió que esto se escribiera. Dios quería que esto se escribiera, porque quería entender o hacernos entender a nosotros que quien le está escribiendo a judíos dentro de Roma era el judío de judíos. Era, como dijeran por aquí en esta época nosotros, era el papá de los pollitos. Él era el judío de judíos. Entonces, quien le está escribiendo a estos judíos en Roma es una autoridad moral en cuanto a justicia o justificación se trata. La diferencia entre su audiencia y él era que había conocido a Cristo y entendido que su justicia propia no valía nada frente a aquel que verdaderamente lo justificó. Entonces Pablo construye su respuesta desde la misma experiencia y le dice a los judíos en Roma que ser oidor de la ley no los hace justos delante de Dios. Pero entonces Pablo, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Esto es lo que nos han enseñado toda tu vida, toda la vida. Imagínense estos judíos leyendo esta carta, creyéndose lo que se creían. Y Pablo les desarma su argumento de toda su vida. Le está diciendo a alguien que tiene 30, 40 años creyendo lo mismo, que lo que cree es falso. ¿Te ha pasado? ¿Y qué es lo primero que sale? Orgullo. No, el equivocar es tú. No puede ser que yo en 40 años esté equivocado. 44. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú cómo me vienes a cambiar eso de un día para otro? Ok, si lo que quieren es ser justificados delante de Dios, dice Pablo, entonces cumplan la ley. Si la cumplen, entonces serán justificados. Pablo no los dejó sin nada, le dijo, ok, no solo por ser oidor, cumple la ley para que sea justificado. En otras palabras, tener acceso a la ley moral de Moisés, escucharla y conocerla, no es una ventaja en el día del juicio final. En el juicio la cuestión no será cuánto de la ley poseía, escuchó y conoció usted, sino cómo respondió en su corazón y con sus acciones a la ley que conocía. La frase serán justificados expresa estar bien con Dios. La magnitud de esto es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros siente. No hay casi nada en nuestra cultura, dentro o fuera de la iglesia, que nos prepare para sentir el peso de esta propia afirmación. El siglo presente ha sido el siglo del ego y del cuidado del ego, llamado terapia. Hasta los cristianos están completamente saturados con la atmósfera de que Dios y la salvación tienen que ver con su presente bienestar mental. Si Dios no me da buenas experiencias, al menos me dará la capacidad de hacerle
frente a las malas experiencias. Así es como nos sentimos acerca de la salvación. Así, Dios es más o menos tan grave como las más grandes crisis emocionales o de salud que podamos pensar como una depresión o una enfermedad grave. Allí puede sentirse un peso tremendo, pero comparado con de lo que realmente trata el Evangelio, realmente no es ninguna comparación. El Evangelio liberta, el Evangelio nos quita el yugo de la ley y ahora somos libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No somos libres para hacer lo que querramos, somos libres para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Somos libres para servir. Así que lo que Pablo les está diciendo acá a sus lectores es que cumplan la ley y serán justificados. Lo que quiere decir implícitamente es que no serán justificados porque ciertamente a la altura de ese partido ya ninguno había cumplido la ley de manera perfecta. Este versículo confirma y explica el motivo por el que se condena a los judíos en el versículo 12. Lo que sugiere que su propósito no es mostrar cómo puede alguien ser justificado, sino establecer el estándar que uno debe alcanzar para recibir la justificación. Cumple la ley que se te ha dado. Cumple la ley que se te ha dado. Tal y como hace por todo el capítulo, Pablo utiliza el ataque a las enseñanzas típicas del judaísmo al servicio de su preparación para el Evangelio. Los judíos creían que por estar ya en una relación de pacto con Dios, el hacer la ley o quizás el intento de hacerla los llevaría a la salvación final. Ellos estaban convencidos que ya habían sido salvos simplemente por ser de Abraham. Pablo afirma al principio de que hacer la ley puede llevar a la salvación, pero niega que alguien pueda realmente llegar a hacer la ley. Y que los judíos puedan descansar en su relación basada en el pacto para resguardarse de las consecuencias de la misma incapacidad de poder hacer la ley. Así que mi hermano, amigo, visita que estás aquí, no sé si a veces te cae cierta sensación acerca de la eternidad y lo que viene después de la muerte. Yo estoy seguro que cada creyente en este lugar, o incluso cada persona en este lugar, ha tenido que pensar en eso por lo menos una vez desde que se convirtió a Cristo el creyente. O quizás alguien que no conoce a Cristo, yo creo que en algún momento tú has pensado en la muerte. Lo único que te puedo decir es que si ese día te presentas delante de Dios con todo lo que tú has hecho, creyendo que eso te hace ganar el cielo, entonces tú no conoces a ese Dios y además sigues creyendo que debes hacer algo para merecer el cielo y la eternidad. La diferencia entre el cristianismo y las demás religiones para los escépticos en este lugar es que todas las demás religiones sin excepción te piden algo, siempre te piden obras. El cristianismo es en un sentido general, es Dios agradándose de la única obra que lo satisface. Y la única obra que a Dios satisface es la obra de su Hijo Jesucristo. Ni la tuya ni la mía, es la de Cristo la única obra en la que Él se satisface y satisface todas las demandas de su propia justicia. Allí, solamente allí es que se satisface el Señor. ¿Y qué pasa con eso, amigo? Que eso humilla. Eso humilla porque tú tienes que sentir ese peso en tu corazón de que tú tienes que hacer algo, que tú tienes que aportar algo. Bueno, amigo, está bien. Yo te voy a decir, tú estás aportando algo a eso. Estás aportando todo tu pecado, humillándote al Cristo que fue a la cruz a morir por ese pecado para salvación de todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios. Nada más. Eso es lo que tú aportas. Y eso humilla más. Eso humilla más. Pero lo que pasa es que a veces contemplamos la cruz, y yo creo que hay parte de eso, obviamente, solamente en la parte de la ira de Dios allí. Y es una realidad teológica, hay una realidad de lo que pasó en la cruz. La ira del Padre sobre su Hijo por el pecado de nosotros. Pero miremos a Cristo en la cruz y también contempla el amor de Él al ir a morir por personas que no lo merecían. Ese es el amor de mi Señor. Y amigo, ese amor está dispuesto para ti hoy también.
No te presentes nunca en el cielo, si es que llegas, con lo que tú vas a hacer o con lo que tú has hecho. Preséntate, si llegas, preséntate con lo que Jesús hizo en la cruz. Esa va a ser la única obra valedera, suficiente y sellada por el Espíritu Santo para nosotros poder entrar al reino eterno de Dios. Así que no tenemos excusa alguna para el día en que nos presentemos delante de Dios. No digamos que es la ley, la norma de la justicia perfecta, más puesto que todos somos transgresores de ella, afirmamos que será preciso buscar la justificación de otro modo, porque cumpliendo la ley ya nadie aquí pudo. Nadie aquí pudo lograr su salvación si tuviéramos en cuenta la ley. Ah, pero pastor, tú lo dijiste en un inicio, esa ley no es para mí, yo soy un gentil, no me la vengas a hacer. Ok, ya vamos para allá. Pero lo que sí podemos deducir de este pasaje es todo lo contrario de cuando sostienen los demás, que nadie se justifica por las obras, porque si nadie puede ser justificado por la ley, más que aquellos que la cumplen, afirmamos que no existe un solo justificado, puesto que jamás encontraremos a alguien que pueda vanagloriarse de haber cumplido la ley. Eso es lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Él dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ah, viste, pastor, yo sí hice algo. Yo creí, ok. Y él dice, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, hermana, amigo que estás aquí, si Pablo no se gloriaba, ¿quién eres tú y yo para gloriarnos de nada? Cuando Dios dejó escrito de él, ¿no? Es que Pablo no estaba haciendo una autobiografía para que los romanos tuvieran mucho respeto por él, no. Él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo que dijo de él porque Dios quería que la iglesia se enterara quién era el que le estaba escribiendo. Pero la segunda idea que presenta Pablo a su audiencia tiene que ver con el otro grupo de personas que había entre ellos. Ya voy entonces para todos. Sin excusas para los que están sin ley. Versículos 14 y 15. Noten lo que dice la Escritura. Cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Y por qué, Pablo? Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Cuando uno considera el asunto desde la típica perspectiva judía acerca de la ley como ley de Moisés, entonces por supuesto los gentiles son sin ley. No, son sin la ley. Pero una cosa es decir que los gentiles no cristianos son sin ley. Otra cosa diferente, como lo dije, es decir que son sin la ley en el sentido genérico. Y cuando Dios los condena, no lo hace sin que ellos tengan una cierta comprensión de lo que Dios les exige. Desde este punto de vista, Pablo está hablando no de todos los gentiles, ni tampoco de un pequeño número de ellos, sino genéricamente de los gentiles en su condición como gentil como tal, nada más. Y Pablo alega que algunos de esos gentiles hacen por naturaleza las cosas de la ley. Había una extendida tradición griega en el sentido de que todos los seres humanos poseen una ley natural o una ley no escrita, un sentido moral innato acerca del bien y del mal. Este concepto lo hemos desarrollado a la luz de estos 8 sermones cuando yo cité a aquel muchacho que hizo lo que hizo en Bogotá, el atentado y todo lo demás, ¿recuerdan? Bueno, todas esas cosas no las hizo porque él cree que eso era bueno. Él sabía que era malo y la razón es que salió corriendo. Si no, no sale corriendo si él cree que es bueno. Así no tenga la ley de Moisés. Y estoy seguro que ese muchacho ni la ley de Moisés tendrá. Pero lo que hizo, lo hizo por instinto, por naturaleza. Y no solo lo que hizo, sino lo que reaccionó y la forma en que reacciona después de lo que hace. Es lo que dicta en su corazón, en su conciencia que hizo algo malo. Si no, no corriera. Si no, no corriera.
Pablo bautiza esta idea popular griega que ya había sido adoptada por los judíos helenistas con el propósito de responsabilizar a los gentiles por unos ciertos estándares morales. Lo que Pablo está afirmando es que determinados gentiles hacen las cosas de la ley mediante una capacidad natural innata que es por instinto. Viendo así el texto, entonces sería muy extraño que Pablo tuviese en mente a cristianos gentiles, ya que por supuesto ellos hacen lo establecido por la ley, no por naturaleza, sino por gracia. Las cosas de la ley es una forma general de indicar aquellos requisitos de la ley mosaica que Dios ha revelado a todos los seres humanos. El argumento de Pablo consiste en enseñar que los gentiles que no tienen a Cristo normalmente obedecen a sus padres, se abstienen del asesinato, el robo, etcétera. Pablo prosigue su razonamiento afirmando que los que hacen tales cosas revelan la existencia de esa ley y son ley para sí mismos. No es que Pablo esté diciendo que esta gente no necesite nada para guiarlos, sino más bien que prueba tener conocimiento de los estándares morales divinos. El apóstol utiliza aquí claramente el término nomos en un sentido laxo para referirse a lo demandado por Dios en términos generales. Dichos gentiles, a pesar de no poseer la ley de Moisés, tienen sin embargo acceso al conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Al aplicar a los gentiles un término reservado en ese contexto a los judíos de ley, el apóstol prosigue su política de colocar al mismo nivel a judíos y a gentiles. Para él no es más importante los judíos que los gentiles. Él los está colocando al mismo nivel, solamente que le está diciendo, ustedes están bajo la ley judíos, ustedes están sin la ley gentiles, pero más sin embargo ninguno de los dos tendrá excusa porque ustedes deberían cumplir la ley perfectamente para ser justificados y ustedes han tenido demanda en su conocimiento y en su conciencia de manera innata o de manera por instinto para cumplirlo y no lo hacen. Ambos saben que han hecho lo malo y por lo tanto ambos están condenados, eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que Pablo está armando aquí. El conocimiento de las exigencias morales entre los gentiles solo deja en evidencia su culpabilidad y por ello no tienen excusa tampoco. Algunos pueden decir que dicha obra de la ley que ha sido escrita en sus corazones, la cual es un término que también se ha discutido mucho, es posible que Pablo esté aludiendo a la profecía de Jeremías del Nuevo Pacto en el capítulo 31, versículos 31 al 34, que promete que Dios escribirá su ley en el corazón de su pueblo. Si lo vemos así, tenemos que leerlo de manera exacta. Pablo no está diciendo que lo que tienen la ley escrita en su corazón, sino las obras de la ley escrita en sus corazones. Son dos términos absolutamente diferentes. Unas cosas son las obras de la ley, otra cosa es la ley escrita en los corazones. Porque estamos hablando de gentiles que no creen en Dios. No pueden tener por defecto entonces la ley de Cristo escrita en sus corazones, prometidas por Jeremías en el capítulo 31, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay unas obras que ellos hacen por instinto, por naturaleza, sabiendo que están haciendo lo malo. Esas obras escritas en el corazón por creación, por creación. Mientras que Jeremías habla acerca de escribir la ley en el corazón, no las obras, y del completo conocimiento de Dios que surge de ese hecho. En cambio, Pablo hace referencia a la obra de la ley siendo escrita en el corazón y deja claro que este proceso sigue dejando pendiente el resultado del juicio final. Como dijo Martín Lutero, el conocimiento de la obra está escrito, es decir, la ley ha sido puesta por escrito en relación con las obras que deben hacerse, pero no la gracia necesaria para cumplir dicha ley. No la gracia necesaria para cumplir dicha ley. Y miren que ese conocimiento de la ley expone sus conciencias dando testimonios. Y dice Pablo, algunas veces acusándolos y otras veces defendiéndolos. Lo que pasa es que normalmente cuando miramos estos aspectos de la ley siempre nos vamos a la parte negativa. Hermanos, hay que ser conscientes de que las personas aún sin Cristo, así no lo hacen para la gloria de Dios, hacen cosas buenas. Hacen cosas buenas. Que no glorifican al Señor es una cosa diferente, pero el Señor las usa en beneficio de su pueblo. Si no, no pudiéramos decir que muchos aquí tienen trabajo por impíos, personas que no aman al Señor.
El Señor usa esa obra moralmente buena, como le llaman, en beneficio de su pueblo. No la hace buena delante de Dios. Ellos no van a poder sacar esa obra. Mira, es que yo le di trabajo a 37,000 cristianos en Barranquilla. No, ellos no van a poder sacar. Bueno, no sé si hay 37,000 cristianos en Barranquilla, de hecho. Pero el punto, hermanos, que ellos no van a sacar esa obra no quiere decir de que ellos no hagan cosas que benefician al pueblo de Dios. Si benefician al pueblo de Dios, es buena moralmente. No le cuenta para nada delante de Dios, pero Dios las usa en favor de nosotros. Pablo indirectamente contesta una pregunta que han hecho muchos. ¿Qué hay con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Esa pregunta la han hecho muchos. La respuesta es que no tendrán excusas. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es decir, que todo el mundo cumple por instinto, por naturaleza, dictados de la ley que les revela que hay un Dios que gobierna y hace todas las cosas. Recuerden lo que predicamos en Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Él dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Por eso es que Pablo termina concluyendo, de manera que ellos no tienen excusa, no tienen excusa. Amados, ninguno aquí presente tendrá excusa alguna delante de Dios en el último día. Ninguno de los que están aquí presentes. Hoy tú puedes hacer lo que quieras porque crees que tienes el control de tu vida, pero ciertamente ese último día llegará. Escucha bien, lo desees o no, va a llegar. Y ese día el juicio se centrará en el Evangelio y nada más. El Evangelio y nada más. No va a haber otra cosa que el Padre va a tener en cuenta el día del juicio, sino el Evangelio y nada más. El que se hizo siervo y ahora reina en el universo, juzgará cada detalle de nuestras vidas. Noten lo que dice el versículo 16. El día en que, según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Y tal vez la palabra que más se usa dentro de esta iglesia es la palabra evangelio. Yo creo que muchos pueden estar de acuerdo conmigo. Es la palabra evangelio. Cuando va a haber una discusión, el evangelio es suficiente. Pastor, ¿qué tal cosa? El evangelio es suficiente. El evangelio es suficiente. Hermano, yo sigo declarando, el evangelio sigue siendo suficiente y será suficiente hasta la eternidad. Es tan suficiente que es lo que va a permanecer, de hecho. Es tan suficiente. Pero si yo lanzara la pregunta, a varios aquí lo señalara así. Dime tú qué es el evangelio. Dime tú qué es el evangelio. Dime tú qué es el evangelio. Que muchos en los procesos de membresía la han padecido y les tengo que decir que el 80% se han equivocado. A veces hablamos del evangelio tanto y ni siquiera sabemos lo que es el evangelio. Hermanos, ¿saben cuál es el evangelio de Pablo? Que pareciera que Pablo estuviera hablando de un evangelio diferente. Pero ¿sabes cuál es el evangelio de Pablo? Él mismo lo describe en 1 Corintios capítulo 15 del 3 al 4. Este es el evangelio, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué es el evangelio, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hermanos, ese es el evangelio. Nada más. Y se los digo porque muchas veces cuando yo hago esta pregunta, empiezan a filosofar y adquieren hasta otra postura a veces. ¿Qué es el evangelio, hermano? ¿Qué es el evangelio, hermana? Ya voy, pastor, ahí voy. El evangelio es, mira cómo cambió mi vida, mira lo que yo estoy haciendo ahora,
Yo antes era esto, ahora soy lo otro, ahora soy aquí y antes era allá, ahora sirvo aquí y ahora sirvo allá. Dicen de todo, muy lindo, pero no dicen que es el evangelio. Una cosa es el evangelio, otra cosa son las implicaciones del evangelio. Son dos cosas diferentes. Y normalmente cuando se define el evangelio, definen son implicaciones del evangelio. Bendito sea el Señor que tú eras y ya no eres. Bendito sea el Señor que tú has cambiado. Bendito, pero eso no es el evangelio, hermano. El evangelio es este, una vez más, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pastor, pero le falta más. Sí, Cristo reina conforme a las Escrituras. Cristo se encarnó conforme a las Escrituras. Cristo era antes de cualquier cosa conforme a las Escrituras. Todo fue creado por Cristo conforme a las Escrituras. Hermano, lo que les quiero decir es que el evangelio es Cristo y nada más. No necesitamos más nada. Cristo es suficiente, ¿sí se dan cuenta? No es cliché, es una realidad. Si Cristo no es suficiente para tu vida, hermano, hermana, no hay nada que va a ser suficiente para tu vida. Tu esposo, tu esposa no es suficiente para tu vida. Tu compromiso no es suficiente para tu vida. Tu trabajo no es suficiente para tu vida. Nada va a llenar lo único que puede llenar el Cristo, que es eterno. Él es suficiente para nosotros y es lo que necesitamos saber todos los días de nuestra vida, porque mañana cuando salgamos a lo que hacemos diariamente, el evangelio tiene que ser suficiente allí. Si tú te levantas amargado porque mañana es lunes y porque no es festivo, el evangelio no está siendo suficiente para ti. ¿Sabes por qué? Porque te toca ir a trabajar, sí, te toca trabajar, pero Cristo trabajó y Él dice que hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Hermano, el evangelio es suficiente, hermanos. ¿Por qué dudamos del evangelio? El evangelio es poderoso. El evangelio sirve para todo. Así que deja la queja y ve a trabajar duro como debe ser, como un hombre, como Cristo. Entonces ahora sí sabemos lo que es el evangelio. Bueno, ese es el evangelio que Pablo está diciendo en este texto. El evangelio de Pablo es el mismo que recibió directamente del evangelio encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Miren, no demos por sentado que todos en este lugar saben lo que es el evangelio. Nunca des por sentado eso. Hay muchas obras que has hecho con las motivaciones correctas y si nadie te las ha reconocido en esta vida, hermano, hermana, ten esta esperanza, porque a veces cuando obramos pareciera que estuviéramos esperando un reconocimiento por lo que hacemos. Hermano, hermana, si tú has hecho algo en tu vida de creyente y nunca nadie te ha dicho, hermano, hermana, gracias por esa labor, algún día esa obra saldrá a relucir el día de la eternidad, el día del juicio final. Esa obra va a estar allí. Y si bien nadie en este mundo te ha dicho siquiera gracias por esa obra, lo que a nosotros debe traernos tranquilidad es que lo hemos hecho con fidelidad y que el que las tiene que ver ya las tiene en su mente y en su corazón. Ya. Pastores, que para ti es muy fácil porque tú andas públicamente ahí expuesto. Sí, pero la Biblia dice que el que más se le da, más se le demanda, de hecho. No crea que yo ando aquí expuesto aquí de Larín, Larán. O los diáconos, o Rodolfo, que está de candidato. Hermano, esto no se va a sostener si el evangelio no me ha llamado a servirles. Esto no se va a sostener por mis fuerzas. Y yo no hago esto, se los digo con amor, yo no hago esto para que ustedes lo agradezcan. Yo hago esto para la gloria de mi Señor. Lo agradezcan ustedes o no. Ya mi corona está segura. Y gracias a Dios no depende de ustedes. Y que tampoco la corona de ustedes depende de mí. Bendito sea el Cristo, quien es el pastor de nuestras almas, ¿verdad? No hay un día más deseado para alguien que es cristiano que el día que estará cara a cara con el Rey. Ese día a rostro descubierto tu corazón estará desnudo delante de él, amado hermano y hermana. Y saldrá a la luz todas las motivaciones correctas que tal vez el hombre no reconoció, pero con que sean reconocidas por aquel por quien las hicimos, deben ser suficientes para nosotros.
Hermano, cuando los discípulos fueron a discipular de dos en dos, a predicar el evangelio de dos en dos, ellos regresaron felices, contentos de toda la producción de salvación que hicieron. Pero el Señor estaba viendo las motivaciones de sus corazones, que los demás no veían. El Señor le dijo, ok, está bien, pero a ustedes lo único que les debe interesar es que sus nombres estén escritos en los cielos. Qué promesa tan hermosa que Cristo le dio a sus discípulos ahí. Sus nombres están escritos en los cielos. Hermano, tú necesitas saber si tu nombre está escrito en los cielos. Sé obediente. Porque aquel que es hijo de Dios es el que atiende y obedece sus mandamientos, nada más. Tu nombre no está escrito en los cielos porque tu papá y tu mamá han sido cristianos toda tu vida. Tu nombre no está escrito en los cielos porque has asistido a la iglesia por muchos años. Desde que nací estoy yendo a la iglesia. Tu nombre no está escrito en los cielos, miembro, porque eres miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad. Tu nombre no está escrito en los cielos por lo que tú haces. Tu nombre, si está escrito en los cielos, solamente está escrito porque fue sellado con la sangre del Cordero, quien nos nombró delante del Padre y le dijo, ya Él es mío y nada me lo quita. Esa es la esperanza que tenemos. No hay ninguna otra. Mi hermano, si tus motivaciones glorifican al Señor y estás seguro de eso, entonces no importa lo que piensen los hombres, cualquiera que sea. Eso será descubierto el último día. Miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad, mi mayor deseo para ti es que tus obras sean reconocidas el día final. Que tu entendimiento del Evangelio, por más profundo que lo tengas, sea evidente en tu vida. Sea evidente en tu vida. No es la membresía lo que presentarás el día del juicio. Tú no vas a presentar una carta de membresía. Aquí llegué yo, Señor, delante de ti. Mira, yo era miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad. Lo mejor que había en Barranquilla. Si esa es tu motivación, esa carta se va a quemar en el infierno contigo. El hacerte miembro no te hace salvo. No. Así que ten cuidado de ti mismo. Es que has sido un hacedor de la ley de Cristo en tu corazón, si eso es verdad para tu vida. Eso es lo que te hace cristiano. Su ley está escrita en tu corazón, no las obras de la ley, sino su ley. Y eso hará más claro en medio de este mundo de pecado lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Miren, nosotros nos quejamos por el mundo en el que vivimos. Uy, este mundo está patas arriba. No todo el mundo está de acuerdo conmigo. Quizás cuando los puritanos, quizás cuando los reformadores estaban un poco como más calmados del tema. ¿Quieres que te diga una cosa? A pesar de que tú no lo creas, ahora es más fácil ser cristiano. Porque el mal es tan evidente que es muy fácil de decir, yo por allá no camino. Tal vez hace 500 años, hace 1000 años, ver lo bueno y lo que parecía bueno era más difícil. Pero ahora vemos lo bueno y lo malo, pero a flor de piel. Y aún así, hermano, ojo, porque aún así estás caminando al mal. Aún viendo eso, estás caminando al mal. Estás dejando que se penetren en tu vida ciertas cosas de pecado que tú ni siquiera crees que son pecados. Pero es porque no estás ahondando en la profunda palabra de Dios para discernir tus pensamientos y que puedas morir a ti y de verdad seguir a Cristo en todas las áreas de tu vida. No hay una área en tu vida donde tú puedas decir esto es mío. Si tú eres de Cristo, tú le perteneces completamente y todo lo que tú haces es de Cristo y para la gloria de su nombre. Nada más. Si el Espíritu Santo ha escrito su ley en tu corazón, eso te debe llevar a santidad, hermano, y no a inmundicia. Tú vas a pecar porque eres pecador, pero no te vas a deleitar en el pecado. No te deleitas en el pecado. Así que, hermano, camina siendo sensible a la voz de Dios a través del Espíritu Santo para que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de su nombre.
Y todo lo que hagas no solo es lo que muestras externamente, sino lo que hay en el corazón. Las obras correctas con un corazón incorrecto será descubierto el día final. Así que, hermano, te hago un llamado a la santidad de tu corazón, lo cual llevará indudablemente a la santidad de tus obras. Indudablemente. Las obras correctas con un corazón incorrecto es lo mismo que hacen los incrédulos. Y para los escépticos y no creyentes en este lugar, amigo, déjame decirte algo, ya sabes que no tienes excusa tampoco y que al final de los días, cuando Cristo venga por segunda vez, todos tus secretos saldrán a la luz. Pero la pregunta que yo te hago, amigo, ¿dónde estarás ese día ya sabiendo lo que sabes hoy? ¿Dónde estarás? Yo quiero leer un pasaje para ti, amigo, que de verdad a mí me aterra cada vez que yo lo leo. Y espero, hermano, hermana, que estás aquí, que el hecho de que se lo esté leyendo a los inconversos aquí, tú lo escuches bien, porque este texto debe aterrarte a ti también. Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 de los versículos 10 al 16. Miren lo que esto es Jesús hablando. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día, y está hablando del día final, escuchen, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Miren lo que dice Cristo. Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Amigo, esto es para ti. ¿Sabes qué es lo que me aterra de este texto? Que pareciera que el infierno lo caricaturizáramos y que todos van a recibir lo mismo cuando estén en el infierno. Amigo, lo que yo veo en el texto, y hermano, lo que yo veo en el texto, que habrán niveles de castigos en el infierno. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un castigo y el otro? Si ustedes no lo notaron, de que si fuiste expuesto al evangelio, tu castigo será peor si rechazas a Cristo que aquellos que nunca lo han escuchado. Amigo, para ilustrarte mejor, hoy tú aquí, el día del juicio, si no te has arrepentido, tu castigo será peor que para Sodoma y Gomorra lo fue. Tu castigo será peor para todo aquel que no escuchó el evangelio. Amigo, tú no tienes excusa. Hermano, hermana, no te creas y tiembla por esto. No te creas si tú tienes dudas de tu fe. Amigo, tú estás en estos momentos en la misma condición de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Son pueblos que estaban en Israel. Y Jesús vino a Israel y fue rechazado por su propio pueblo. Por eso le está diciendo que si en Tiro y en Sidón hubiesen visto esos milagros que vieron aquí, muchos se hubieran arrepentido. Amigo, esto es urgente y no quiero que te vayas así, porque a quien más se le da, más se le demanda. Y hoy puede ser el día de tu salvación si te arrepientes de tus pecados y sometes tu vida entera a aquel que conoce los más íntimos secretos de tu corazón. Amigo, corre a Cristo y corre ahora rogando su perdón. Y si de verdad estás humillado delante de Él es el que te conoce, entonces no rechaza a ninguno que venga en esa condición de necesitado. Hoy también queda sin excusa porque no necesitas venir con las manos llenas como entregando a alguien una paga por tu salvación. Porque la salvación es gratis para ti. Porque Jesús, quien te salva, vivió como tú y murió como merecías.
Solo es que vengas humillado delante de Él en arrepentimiento y fe y que el Señor bendiga su palabra.